Gustavo Petro quiere legalizarlas aquellas, que Gustavo Petro quiere que los jíbaros salgan a la calle a vender como si fueran caramelos, que es que Gustavo Petro es amigo de los narcotraficantes, decía el expresidente Andrés Pastrana, una persona intachable con toda la moral para hablar de esos temas. Bueno, gente como Pastrana, como Iván Duque y como muchísimos más en redes sociales, principalmente en X, andan hablando de eso, desinformando, porque esa es la forma en la que ellos manipulan a la gente. Pero como yo no soy un conocedor del derecho penal, ni constitucional, ni nada que le parezca, invito acá a mi canal al doctor Juan José Castro, a quien también invito para que usted lo siga en las redes sociales, porque es una persona que tiene la capacidad de comunicar el derecho a tal punto que cualquier persona lo pueda entender de una mejor manera, sin tantas vueltas. Y eso le da un valor agregado a un abogado como él. Pues bueno, aquí a continuación escuche al doctor Castro cómo nos explica la forma en la que este tema de las drogas en Colombia se ha manejado en el transcurso del tiempo y a razón de qué o por qué el presidente de la República hace lo que está haciendo y si es populista o no, si tienen razón sus detractores o no. Escuche con atención lo que dice el doctor Castro para que usted tenga argumentos y no se deje meter los dedos a la boca de una oposición manipuladora como la que tenemos en nuestro país. Bueno, este 7 de diciembre el presidente de la República, Gustavo Petro, expidió el decreto 2114. Y este decreto generó muchísima polémica porque para algunos se están legalizando las drogas y se le está quitando las herramientas a la fuerza pública para combatir los narcotraficantes y demás. Pero lo que hizo simplemente fue derogar el procedimiento que tenía la policía para poder sancionar a personas a las cuales se le encontrara alguna sustancia estupefaciente consigo. Pero para poder entender todo esto tenemos que hacer un ligerillo curso de historia legislativa. Desde antes del año 86 que se expidiera el Estatuto de Estupefacientes, era pues absolutamente prohibido cultivar, comercializar, vender, todo lo que ustedes puedan entender sobre drogas. Bueno, la Ley 30 de 1986 permitió que cualquier persona pueda tener un autocultivo, es decir, que una persona pueda tener 20 matas de marihuana, 20 matas de coca sin que eso vaya a ser considerado un delito. Lo que se denomina el autocultivo, es decir, en el 86 dejó de ser delito que una persona tenga 20 matas de marihuana. Y tal vez uno de los hitos más importantes en el tema de drogas en Colombia fue la sentencia C-221 del año 1994 que profirió la Corte Constitucional. En esa sentencia, en pocas palabras, se le permitió a las personas consumir sustancias psicoactivas sin que sean considerados unos criminales. En la sentencia de la dosis mínima. Es decir, desde el año 1994 en Colombia ya era permitido y no era considerado criminal o delito que una persona consumiera drogas. Y a raíz de eso también las personas pues podían llevar consigo, si era para su propio consumo, la dosis mínima. Y esa cantidad de marihuana, coca, en fin, de lo que tuviera la persona se estableció en el Estatuto de Estupefacientes. También en esa sentencia pasó algo tremendamente importante y se le dijo al Estado, la Corte Constitucional, a los gobiernos y a todos los que venían por delante que el tema del consumo no era un tema delictual, sino que tenía que tratarse como un asunto de salud pública, como debe ser. En el año 2012 el Congreso de la República expidió la Ley 1566. En esa ley, en pocas palabras, se le dice, y es ley de la República, cómo se debe manejar el tema del consumo de sustancias estupefacientes. Y en pocas palabras lo que dice en esa ley es prevengamos por favor el consumo de sustancias estupefacientes, enseñémosle como Estado a los menores de edad que esto no es algo bueno para su salud. Pero además de eso, si ya se generan los fenómenos, pues tratemos de mitigar los daños y tratemos de prevenirlos y necesitamos crear la capacidad institucional dentro de políticas públicas para enseñarle a las personas que las drogas son malas y que si se puede evitar usted consumir no solamente sustancias psicoactivas, sino también se puede mitigar, por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo, que son mucho más nocivos que algunas drogas, pues tratemos de hacerlo de una manera ordenada dentro de una política pública que se mantenga durante el paso de tiempo, pero como a nosotros en Colombia nos encanta hacer populismo con políticas de Estado, pues no sucedió. Pero en el año 2016 se expidió el nuevo Código de Policía.
En ese código de policía, nuevamente, supuestamente dentro de la mano dura, se ordenó que los policías podían ponerle comparendos a las personas que consumieran estupefacientes en espacios públicos o que se les encontraran estupefacientes e incluso se los podían quitar. Eso fue aplaudido por las personas que todavía creen que la política de drogas ha sido un éxito y que lo único que nosotros podemos ofrecer es cárcel y castigo para las personas miserables que osen en fumar marihuana, por ejemplo. Y ahí empiezan a elevarse exponencialmente la cantidad de comparendos que le ponen a las personas por llevar sustancias estupefacientes con ellos. Y ahí es donde entra el decreto 1844 que fue derogado por este último decreto. Puro populismo punitivo. En ese aspecto, el gobierno de Duque dijo, como promesa de campaña, que iba a erradicar el consumo de drogas en los parques y que iba a sancionar a las personas que consumieran en contra de los fallos de las mismas cortes. El retroceso. Y que por supuesto violaban derechos como después confirmaron las cortes. 6 meses duró ese decreto hasta que la Corte Constitucional tumbó la mitad por inconstitucional en la sentencia C-253 del año 2019. Y el 30 de abril del año 2020 el Consejo de Estado también dijo lo mismo. Usted no puede sancionar a las personas por consumir sustancias estupefacientes. Y que no puede sancionar a las personas por tener sustancias estupefacientes consigo en la medida que sean para su propio consumo. Lo mismo que ha venido diciendo la Corte por 30 años. Pero no, es que a las personas que hacen populismo en los gobiernos anteriores no les funcionaba porque tenían que vender una sensación de inseguridad. Pero solamente en ese pequeño lapso de 6 meses se metieron más de 200.000 comparendos a las personas. Y el daño totalmente ya estaba hecho. En Bogotá llegó un momento en el que alcanzaron a imponer más de 10.000 comparendos mensuales. Multa tipo 2. 8 salarios mínimos mensuales diarios, que más o menos como 270.000 pesos. Pero el problema, y muchos dirán, no, eso no es nada de plata, el problema es que la gran mayoría de esos comparendos se lo pusieron en un 80% en sectores de Bogotá de clase media y baja, es decir, personas que 300.000 pesos es comer o no comer. Y naturalmente en más del 90% de las personas que fueron sancionadas por la policía eran jóvenes. ¿Y cuál fue el único pecado terrible para esta sociedad? Que ese joven llevara su dosis mínima. Y todas esas sanciones que son inconstitucionales, no porque Juan José lo diga, sino porque las cortes lo dicen, muchas de esas sanciones se volvieron impedimentos para esos más de 200.000 jóvenes para poder acceder, por ejemplo, a cursos del SENA, porque como tienen una medida de esas, no pueden educarse. Y cuando eso parecía haber terminado por las decisiones de las cortes, pues llegó la ley del nuevo Bruce Wayne bogotano Rodrigo Lara. Entonces ya no era la sanción por el código de policía, sino porque por esa ley se les dijo a las personas que podían sancionarlas si consumían en espacios públicos como parques. Como les había explicado anteriormente en estos videos, eso es inconstitucional. Y sí, por supuesto que uno tiene que aprender a respetar que hay personas que les molesten y las personas que fuman o que consumen algún tipo de sustancia, entiéndase también tabaco, licor, marihuana, en un espacio donde le puede molestar a alguien, pues no lo debe hacer porque tiene que respetar a las personas. Pero la Corte volvió a decir eso es inconstitucional. Y la Corte en la sentencia C-253 del año 2019, así como en la sentencia C-127 del año 2023, que es vinculante, que se tiene que aplicar y que no tenemos diferente opción a aceptarla y respetarla, dijo, no pueden sancionar a los jóvenes. Son las entidades territoriales las que deben regular y buscar espacios donde las personas que quieran consumir lo hagan sin molestar a los demás. Y es que es una obligación, toca cumplir el fallo. Y en eso es lo que se basa la Presidencia de la República para tomar esta decisión. Simplemente decirle a la policía, usted no puede sancionar a personas que lleven la dosis mínima. Entonces vamos a responder algunos tweets bastante indignados y vamos a demostrar por qué es mentira lo que están diciendo. Catalina Suárez, periodista de la W, dice que el presidente Petro derogó el decreto del Código de Policía que prohibía poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas o sustancias prohibidas. Y que con ese decreto, el 1844, el gobierno Duque le había dado facultades a la policía para combatir el microtráfico. Es que, miren,
Un decreto, que es lo que puede expedir el presidente, nunca puede entrar a controvertir y no puede violar y no puede cambiar las prohibiciones que están en la ley, por ejemplo, en el Código Penal, y es que es delito vender droga. No puede por mandato legal, por jerarquía legal. Entonces es mentira que con este decreto se avale la comercialización de droga porque sigue siendo un delito y la decisión de que siga siendo delito y avalar su comercialización solo está en manos del Congreso de la República. Vicky dice que los narcotraficantes están felices, los que hacen microtráfico, pero como yo les digo, es que el decreto no avala la comercialización, sigue siendo delito, solo que no se puede sancionar a las personas por tener. Y ustedes dirán, no, es que ahora va a ser más fácil. No, es que el delito se prueba cuando la fiscalía tiene videos, grabaciones y elementos de que la persona está vendiendo nada diferente a lo anterior. Lo que a mí sí me parece correcto es que dejen de perseguir muchachos pelados que por una u otra razón están consumiendo alguna sustancia estupefaciente. Si a las personas no les gusta que la gente consuma, está bien, están en su derecho, pero es que ya las cortes dieron unas reglas de juego. Si no les gusta, pues vayan y funden un país con sus propias cortes. Y acá el exministro de Justicia de Duque tampoco tiene ni idea del Código Penal. El decreto no modifica el Código Penal, el Código Penal prohíbe que se venda, así de sencillo. Y no, como dice Uribe, no se está legalizando la droga, expresidente. En esto sí que hay harta desinformación.